días, Dios les bendiga y espero se encuentren bien. Vamos a darle continuidad a este acto de compartir la palabra de Dios para llegar a tener el aprendizaje que nosotros deseamos para encaminarnos en ese sendero que Él nos está solicitando recorrer. Vamos a dar inicio con esta oración para pedirle que nos ayude a tener ese entendimiento, pero antes que nada agradeciendo por todas sus bondades. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces, por estar siempre con nosotros, con los seres queridos y amados también, por guiarnos a través de tu palabra, por permitirnos seguirte conociendo, porque este tipo de amor que nos tienes es también evidencia cuando nos damos cuenta que nos va bien, estamos con vida, que nada nos falta, que tenemos un lugar para vivir, tenemos alimento, tenemos vestimenta y también nos brindas esa salud que muchas personas quisieran, aunque tal vez nosotros pudiéramos pensar que no es la idónea. Hay mucha gente que quisiera un poco de esa salud que tenemos, y en toda cuestión hay gente que quisiera muchas cosas de la vida que tenemos, pero tú nos lo has dado a nosotros y estamos agradecidos y te pedimos que nos permitas comprender esa voluntad que tienes con nosotros, esos tiempos tuyos también. Permítenos saber cómo podemos darte gloria con todo lo que haces y todo lo que nos brindas a nosotros. Te pido que nos ayudes a tener ese entendimiento de tu palabra, esa comprensión, saber cómo también exponer y cómo compartir, porque antes de el conocimiento está el acto de compartir, y eso es todavía más importante. Cualquier conocimiento, si no se comparte, puede quedar simplemente ahí y desvanecerse con el tiempo. Ayúdanos a tener el entendimiento y a estar siempre enfocados a ti. Tú eres el protagonista, Dios, tú eres el protagonista, Cristo, de todo esto que está sucediendo. No nosotros. Ayúdanos a salirnos de ese protagonismo en el que creemos estar, porque tú, Cristo, eres el protagonista. Y ayúdanos a centrarnos en esa realidad, hoy y siempre. Te pido entonces que nos des ese entendimiento, tanto para exponer como para comprender y de ahí compartir. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 40, versículo 1. Salmo capítulo 40, versículo 1. Y vamos a ver una alabanza que David brinda para la liberación, que Dios brinde liberación frente a este tipo de circunstancias que se puedan estar viviendo. Y dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lobo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nuevo, un cántico nuevo. Y hay diferentes tipos de significado, pero el principal, el que estamos buscando, es uno nada más. En primera, la persona salmista espera a Dios, pero no solo se trata de esperar, se trata de ir realizando ciertas acciones para justificar esa espera, vamos a decirlo así. Tuvo este acto de someterse a Dios, sujetarse a Él y clamar. Es decir, en una postura en la que se encuentra humildemente inclinado a Dios, le solicitó. Muy importante. Y como dije al principio, no somos los protagonistas de esta historia, el protagonista es Cristo. Y muchas veces pensamos que todo lo que pone Dios en nuestras manos es para nosotros, para nuestro disfrute y que quede ahí. Y sí, parte de eso es también correcto, que se disfrute de lo que es ganado con el fruto del trabajo, pero también es para más cosas, y como dije, para dar gloria a Dios. Pero ¿de qué manera estamos dando gloria a Dios? Desde el punto de vista de, por ejemplo, económico. Vámonos con el más inmediato. ¿Cómo económicamente estamos dando gloria a Dios? ¿Cómo estamos siendo testimonio de que Dios está cambiando nuestras vidas desde el punto de vista económico? Estamos brindando ayuda o socorro para una persona, estamos brindando algo que pueda beneficiar a alguien que no tiene. ¿De qué manera estamos dando esa ayuda? Estamos dándole las gracias a Dios en vez de quedarnos con ese agradecimiento. Nosotros estamos diciendo, no es gracias a mí esto que acabo de hacer por ti, es gracias a Dios que lo puso en mi corazón y le estamos dando gloria con eso. ¿De qué manera estamos fortaleciendo nuestros pasos y dándoles ese respaldo y saber y hacerles saber a los demás que es por Él y para Él que realizamos diferentes acciones? ¿Estamos haciendo lo correcto? Y entonces lodo cenagoso, está una vida estancada, una vida difícil, las pruebas, las circunstancias, ¿qué es lo que más está teniendo lugar en ti? ¿Qué es lo que te está causando daño? ¿Es un problema de salud? ¿Un problema familiar o de matrimonio? ¿Son los hijos que luego pueden ser rebeldes? ¿Es una situación laboral o económica? ¿Qué es lo que está causando daño o perjuicio? Esa es la primera, identificar. Después estamos poniendo eso en manos de Dios y no es, toma Dios, es tu problema, no, es llegar a Él con una actitud sumisa, buscar y pedirle el arrepentimiento de todos los pecados que hemos realizado y después solicitarle que nos libre de ese tipo de males, pero primero siendo agradecidos antes que todo, reconociendo que Él es el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después nos vamos a lo demás. No vamos a llegar
Como lo he dicho muchas veces, no vamos a llegar a pedir cosas, vamos a llegar a ser agradecidos, a reconocer todo lo que hace Dios, todo lo que es Dios en nosotros, a pedir perdón de nuestros pecados y después vamos a solicitarle que nos ayude en algo, aunque Él sabe, antes de que pidamos, Él sabe lo que necesitamos. Pero lo mejor aquí es que esto hay que realizarlo, no esperando que nos escuche o no sabiendo que ya sabe lo que necesitamos y que nos da igual. No, tenemos que adoptar una postura en la que estemos teniendo comunión con Él, en la que estemos platicando con Él, en la que estemos dándole tiempo, porque tenemos tantas cosas que hacer, pero ¿por qué no dar una prioridad a Dios y hacer un espacio para convivir con Él? Y sí, podemos pensar que está en todas partes, y sí es cierto, pero cuando convivimos con Él, estamos dándole la importancia que Él merece. Entonces, después de ahí sacó los pies del salmista y le enderezó su camino, como cuando alguien es adicto al alcohol y lo saca de ahí y le enseña a mantenerse sobrio y a dejar cualquier sustancia embriagante, porque podría encaminar sus pasos a una vida destruida por el alcohol igualmente. Después de ahí dice, puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿A quién se refiere? Cántico nuevo, que hace referencia a Cristo. Cristo es el cántico nuevo, Cristo es alabanza a nuestro Dios, es decir, el único camino al Padre es Dios. Verán muchos y temerán, y esto hace referencia a que todos doblarán rodilla a Cristo, todos los que están en la tierra y debajo de la tierra, y confiarán en Jehová, dice. Entonces todos sabrán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y todo esto conecta. Si estamos revisando algunos versículos del Antiguo Testamento y conectándolos con el Nuevo, nos damos cuenta que lo que leí al principio, contrastando con los versículos del Nuevo Testamento, nos hace referencia a que Cristo es el cántico nuevo. No se refiere a canciones, no se refiere a otras palabras diferentes de lo que es el canon bíblico, no se refiere a otras cuestiones, sino a Cristo. Dice 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y así, como en todo, siempre hay personas que se sienten más que los demás, que piensan que no, si tienes algo bueno, si te sucede algo bueno, que no te lo mereces, sino ellos son los que se lo merecen, y que pues incluso llegan a mentir a otras personas buscando dividir o buscando enemistarse contigo mismo. No se tiene confianza en ningún ser humano antes que Dios. Dios es primero y después confianza en seres humanos, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes confiar en una persona que no tiene piedad? Siempre es mejor acercarse a una persona que está en los pasos de Dios
Y de ahí, bueno, tenemos esa confianza. Pero muy importante, no hay que tener temor de los hombres, sino temor de Dios. Los hombres pueden llegar únicamente, y lo voy a decir hasta en esa parte extrema, de acuerdo con la palabra, claro, los hombres solamente pueden incluso hasta destruir el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Y Dios sí puede hacer lo que su voluntad parezca bien con el alma. Entonces, los hombres no pueden llegar más allá de lo físico. No pueden llegar a la parte espiritual si quieren hacer un daño o perjudicar. Dios sí puede tocar la parte espiritual, pero los hombres no. Por eso no hay que tener temor de los hombres y sí temor de Dios y seguir sus pasos correctos. El único camino, y ese es Cristo. Pero tenemos que seguir una vida con Cristo, no solamente leer e intentar comprender, sino hacer la palabra de Dios. 5. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Tantos milagros que Dios ha hecho por cada persona que piensan que es normal. El milagro de despertar día a día. El milagro de tener que comer. El milagro de poder ir al baño, porque habíamos recordado que también hay personas con padecimientos que les impiden incluso hasta eso, deshacerse de lo que el cuerpo no requiere. Y tenemos muchas formas de milagros que pueden llegar a ser enumerados, pero no vamos a terminar. El milagro de ver a una persona cercana o amada o querida con nosotros, que también está bien. El milagro de poder respirar un aire que todavía es puro y que no ha sido del todo lleno de esa contaminación que hay en muchas ciudades. El milagro de tener un hogar, de tener vestimenta, como lo habíamos dicho al principio. Son incontables. El milagro de que a lo mejor en algún momento de la vida ha sucedido con ustedes, de que nos hemos librado, aunque sea muy poco, de situaciones que pudieran haber sido catastróficas, o a nuestras familias, que hemos llegado antes o después de que sucediera algo y no en el preciso momento que pudiera acabar con nosotros incluso. Esos son milagros, pero son incontables. 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, y aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto lo dice David desde la parte humana, desde la parte, por ejemplo, podemos mencionar la parte de, pues es que tú no buscas que yo te dé sacrificio, tú lo que buscas es mi corazón y todo mi ser completo, no solo el corazón. Tú estás solicitando no el 10% de nosotros o de los recursos, estás buscando todo de nosotros, tú lo estás pidiendo. Hay gente que todavía sigue dando sacrificios o haciendo pactos cuando ya el pacto está hecho a través de Cristo. Hay gente que dice, te doy 10% y tú me vas a dar millones. Y ven a Dios como una posible mina de oro, un posible interés, pero el que se enriquece es el que recibe el 10%. Obviamente cuando se hace con el afán
de acumular recursos por parte de este tipo de lugares o de personas que engañan a la gente. Pero cuando se trata de respaldar la obra, cuando se trata de poner el recurso en las manos correctas, cuando se trata de edificar y de bendecir a través de la parte de los recursos, en primera no hay una cuota fija como un 10%, puede ser menos, puede ser más, pero tiene que ser dado de corazón en primer lugar, y en segundo lugar hay que saber a quién, para que la obra se multiplique, pero hay que identificar quiénes son esas personas que realmente caminan con Cristo y que no están engañando a los demás para darse unas vidas de lujo, como muchas sectas hacen cuando engañan, cuando dicen que si no das el diezmo te vas al infierno, cuando señalan que tienes que dar periódicamente una cantidad, o las primicias, tu primer sueldo del año, y que el que da a esta persona es bendecido. Y después nos damos cuenta que esos líderes de sectas tienen ahí empresas en otros países incluso, y nos damos cuenta que pues el engaño es masivo. Y lo peor de todo es que nos alejamos de Dios en vez de alejarnos solamente de este tipo de sectas, nos alejamos también de Dios y pensamos que todo es igual, todo tipo de reuniones con el afán de buscar a Dios, y pagan justos por pecadores. ¿En qué sentido? En que a todos los ven igual. Ven igual al pastor que predica la palabra de sana doctrina, y ven igual al traficante de la fe que busca lucrar y hacer de Dios un negocio. Ese es un significado, pero si lo vemos como si lo dijera Cristo, que así es, ¿cómo quedaría? Cristo diría: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces nos damos cuenta que habla de una persona, sí, de Cristo, pero que no tiene pecado, es el Cordero sin mancha, porque es el Cordero sin defecto, y porque paga por los pecados de quienes confían y creen y le siguen. 9. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Tenemos que compartir incluso con las personas que no creen, o que sabemos que se pueden burlar, o que pueden tener una respuesta negativa, que nos abandonen o que nos insulten. Obviamente hay que hacerlo con prudencia, no vamos a irnos a parar a un país donde persiguen a las personas cristianas y vamos a gritar fuertemente las cosas. No, tenemos que buscar la manera de predicar la palabra de Dios, ser prudentes, y de esa manera que busquemos o que encontremos seguir con estas prédicas. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, muchos males. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista.
se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Y aquí podemos tomarlo de dos maneras. La gente o las personas o el entorno me hacen tanto daño que tampoco sé cuántos sean, pero son muchos. Y también podemos tomarlo que yo he hecho tantos males que ya hasta perdí la cuenta. Hay más males que he hecho que los mismos cabellos en la cabeza que tengo. Hay que tener cuidado con eso. 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Aquí le está pidiendo, no le está diciendo, te exijo que me ayudes. Le está diciendo, si tú quieres, líbrame, socórreme. Y no está pidiendo mal para los que le hacen daño. Les está pidiendo que se arrepientan, que dejen de hacer esas cosas, que dejen de causarme daño al menos. Y sí, obviamente lo ideal es que se arrepientan y que crean en Cristo, porque así una persona que camina en Cristo no le van a estar dando ganas de molestarlo. 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Dale gloria a Dios. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hay que poner la fe y la confianza total en Dios. No en los humanos, no en las riquezas, no en los recursos que tengamos, no en el trabajo, no en ni siquiera en nuestros seres queridos, porque ellos dependen de Dios. Tenemos que irnos a Dios, que es quien provee todo, no a los santos, no a María, no, tenemos que irnos a Dios, tenemos que irnos directamente con Cristo, es decir, seguir sus enseñanzas, creer, arrepentirse, buscarle, orar, ayunar cuando sea pertinente también. Obviamente siempre se tiene que buscar el momento, pero siendo realistas no todo el tiempo hay. Luego hay trabajos, hay empleos que son tan demandantes y uno todavía sin comer, bueno, podríamos imaginar la situación. Pero hay que recordar que la carencia por un periodo no tan prolongado, pero sí carencia de alimento o carencia de cualquier situación, porque no solo el ayuno es de alimento. La carencia nos hace pensar por qué estamos pasando por las situaciones que estamos experimentando. Es decir, hay que dedicar esos tiempos. Si alguien deja de comer un día, por ejemplo, no tiene que estar alardeando que lo está haciendo, tiene que estar orando, tiene que estar pensando en cómo hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, y Dios, si Él quiere, brindará la respuesta. No es para que nos vaya mejor el ayuno, es para comprender por qué nos está yendo de esta manera y cuál es la voluntad de Dios con todo esto. Pero tenemos que dedicar el día también a Dios y no solo dejar de comer y ver el partido y visitar a la familia. Tenemos que hacer actividades para Dios también. Y dice Cristo que cuando ayunes, no dice que si ayunas, o sea, está diciendo que tenemos que buscar este tipo de situaciones, o tenemos que generar también oportunidades para poder ayunar. Pero después hablaremos más de ese tema. Vamos a hablar para continuar, y aquí como conclusión lo más importante, buscar a Dios con todo.
y amar a Dios con todo el ser, sobre todas las personas y sobre todas las cosas, con todo. Muchas gracias, Dios, por todo lo que nos enseñas, por permitirnos seguirte conociendo, por ayudarnos en todo. Permítenos seguirte buscando, no por interés, sino por ti, por estar bien contigo y estar cerca de ti, hoy y siempre. Permítenos buscarte de todo corazón. Ayúdanos a comprender esa voluntad tuya y a seguirla, a seguir tu palabra, a compartir lo que aprendamos. Ayúdanos a comprender si tú quieres tus tiempos, por qué suceden y de qué manera las cosas, y a buscarte en todo sentido, arrepintiéndonos de nuestros pecados, buscarte en oración, buscarte también con el ayuno cuando sea el momento, y llevar a la práctica todo lo que debemos de hacer de acuerdo a tu palabra. Te pido por la salud, por los seres queridos, por el trabajo, por la parte económica y por todo aspecto, sobre todo lo espiritual de quienes nos escuchan. Ayúdales en todas sus necesidades, tú ya las conoces, pero te pido que también ellos se acerquen a ti, platiquen contigo y que vayan teniendo esa comunión debidamente. Muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para ustedes de Dios, de parte de Dios, que Dios les bendiga y que sigan perseverando en la palabra. Y nosotros, si Él quiere, seguimos compartiéndola. Hasta luego.